Muy buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Unidos en oración. Día 358. Gracias, Señor, por permitirnos cada día a través de esta programación de la Alianza Cristiana y Misionera, que la Iglesia Evangélica de la Alianza pueda unirse en oración para buscar el rostro tuyo, Señor, y pedirte que extiendas tu mano de amor y misericordia y derrames gracia tuya sobre nuestra iglesia, sobre la nación ecuatoriana. Ayúdanos a caminar en tu preciosa voluntad. Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Una de las áreas más delicadas de nuestra sociedad es la armonía en la familia, entre seres humanos, en la iglesia, en la nación. Pedimos al Señor en esta mañana que nos permita, a través de la guía de su Santo Espíritu, el poder establecer principios del reino para avanzar y seguir y enfrentar esta pandemia con autoridad, descansando en las promesas del Señor. Hemos estado hablando sobre este tsunami espiritual y somos conscientes de que este tsunami espiritual viene exclusivamente o puede venir exclusivamente de parte de Dios. El ser humano en sí mismo no puede construir un tsunami espiritual que traiga bendición a nuestra vida y a la nación. Pero bajo lo que es el ser de Dios, Él permite usarnos a nosotros para que el Espíritu de Dios nos use y hagamos algo especial en el tiempo tan difícil que vivimos como nación. Hoy vamos a hablar acerca de un tema de suma importancia y es el poder de la verdad. El poder de la verdad. El ser humano, usted y yo, tenemos 5 maneras de poder reaccionar de manera cotidiana. El análisis de nuestra razón utilizando nuestro intelecto. El ejercicio de nuestra voluntad en la capacidad de decidir. El manejo de nuestras emociones. El concepto clave para tomar decisiones correctas es examinar nuestra conciencia y el manejo de nuestra imaginación. Todos los seres humanos manejamos estos 5 elementos diariamente en nuestra toma de decisiones. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él, en el ejercicio de su libertad, nos presenta la alternativa de que nosotros vinculemos nuestro pensamiento, nuestro razonamiento con lo que es la verdad, el ejercicio de nuestra voluntad con lo que es el propósito de Dios, el manejo de nuestras emociones con lo que es su amor, lo que es la conciencia en la toma de decisiones ligado a la santidad de Dios y lo que es la imaginación, que somos expertos en esto, que esté ligado a la belleza de Dios. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la libertad de que tomemos decisiones. Él no nos forza a hacerlo. Él quiere que voluntariamente tomemos decisiones en base al ejercicio de la libertad que Él nos ha dado. En esta mañana vamos a enfrentar el tema la razón y lo que es la verdad. Analicemos un poco un hecho de la historia, 1948, la Iglesia Católica publicó la edición número 31 del Index Librorum Prohibitorum, que en español significa el índice de libros prohibidos, bajo el supuesto que la Iglesia Católica era completamente dueña de la verdad. Este índice de libros prohibidos, entre algunos, son los siguientes:
entre autores y libros, Erasmo de Rotterdam, que él era un reformador de la Iglesia, un teólogo cristiano. Nicolás Copérnico, astrónomo, donde basó sus estudios en base a su teoría heliocéntrica. Galileo Galilei, un físico italiano, un libro que escribió él es Ensayos sobre el movimiento del universo. René Descartes, físico francés. David Hume, filósofo, basaba sus criterios en lo que es el empirismo. Jean-Paul Sartre, filósofo, novelista, dramaturgo francés. Blaise Pascal, físico y teólogo. Emmanuel Kant, científico alemán. Crítica de la razón pura, uno de sus libros. Victor Hugo, poeta, dramaturgo, novelista. Una novela muy conocida actualmente es Los Miserables. Alexandre Dumas, padre e hijo, donde el hijo escribió la novela La Dama de las Camelias y fue adaptada a la ópera a través de la obra La Traviata de Giuseppe Verdi. La pregunta es, ¿por qué consideraba la Iglesia Católica estos libros como prohibidos? ¿Qué tenían estos libros que se iba contra la verdad que en ese tiempo plasmaba la Iglesia Católica como única? Cosa curiosa, el 8 de febrero de 1966, el Papa Pablo VI lo suprimió. Y se puede ver que la historia registra que el concepto de la libertad, del ejercicio de la libertad, prevaleció. Hoy la obra de Víctor Hugo, de Los Miserables, es conocida como una obra de contenido ético que aborda lo que es el bien y lo que es el mal. Hoy todo el mundo da por sentado los principios de la física de Copérnico, Galilea, Descartes y Pascal. Hoy no solamente ya no existe ese índice de libros prohibidos, sino que en el año 2000 el Papa Juan Pablo II de la Iglesia Católica pidió perdón al mundo entero por los pecados cometidos por la Iglesia Católica a lo largo de la historia. ¿Prevaleció la verdad? Yo me hago esta pregunta. ¿Existe ahora algo que sea prohibido a la luz de qué verdad? ¿De qué verdad? La Iglesia marca un principio fundamental del ejercicio de la libertad. Primera de Tesalonicenses 5 del 19 al 24 dice que nosotros no debemos apagar el espíritu, que no debemos despreciar la profecía, que debemos investigarlo todo, debemos retener lo bueno y debemos evitar toda clase de mal. Por lo tanto, Dios dio al ser humano el ejercicio de la libertad. Debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. La verdad no es solamente fundamental el descubrirla, sino también el de vivirla. Y el ejercicio del uso de la libertad me permite hacerlo. Este tsunami espiritual que estamos hablando debe basarse en la verdad, como lo hace la Iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Detengamos un momento y entremos en oración. Señor, frente a estas situaciones de los hechos de la historia, se ha mantenido el principio de tu diseño original, que hiciste al ser humano con capacidad de ejercer la libertad. Ayúdanos, oh Dios, a basarnos en la toma de decisiones, de ejercitar este concepto fundamental de tu diseño, la libertad, en hacerlo en base a la verdad. Pero ayúdanos también, oh Padre querido. Estamos viviendo tiempos especiales. Es bueno la lluvia que viene del cielo, pero últimamente en estos días, Guayaquil, Milagro y algunos sectores del país se encuentran inundados y ha habido daños ocasionados por los deslizamientos de la tierra por demasiada lluvia. Padre, ponemos en tus manos esta tierra, el Ecuador. Ten misericordia y ayúdanos, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos ahora a hacer un análisis muy importante. Somos libres, ¿verdad? Defendemos el ejercicio de la libertad. ¿Cómo fusionarlo con la verdad? Juan capítulo 8, los versículos 31 al 32, el versículo 36 y luego el capítulo 18, los versículos del 36 al 38. Analicemos lo que dice el texto bíblico. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Si recordamos la semana pasada, aprendimos que si amamos a Jesús, tenemos que obedecer sus mandamientos. Y ahora este texto que hoy analizamos nos dice que si nos mantenemos fiel en las enseñanzas de Jesús, obedeciendo sus mandamientos, seremos realmente discípulos de Jesús, con las mismas características de los discípulos primeros. Entonces, dice el texto, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad, por lo tanto, y el ejercicio de la libertad son esenciales para el desarrollo de una comunidad. Sin estos dos ingredientes, seguiremos sometidos a niveles de oscurantismo que la raza humana ha vivido durante muchos siglos. Soy libre cuando conozco la verdad. Juan 8:36 me dice, así que si el Hijo los hace libres, Jesucristo, ustedes son verdaderamente libres. El pecado esclaviza al ser humano. El pecado nos tiene atados y no hay poder humano que pueda romper esa atadura. Solamente Jesucristo con su obra redentora de la cruz. Si Cristo nos liberta, nos da la capacidad de decir no al pecado. Entonces y solo entonces seremos verdaderamente libres. Dios nos hizo en su diseño original agentes morales libres. Agentes implica personas dinámicas, no estáticas, no paradas. Morales con capacidad de discernir el bien y el mal. Y libres para tomar decisiones. Génesis capítulo 2, los versículos del 15 al 19. Solamente Cristo nos da la capacidad de ser libres, de tomar decisiones sabiendo que en Cristo Jesús hemos podido romper las ataduras del pecado. Solo Cristo me da la libertad. Por lo tanto, la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y esa persona es Jesucristo, como lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Creo que debemos tener un tiempo para buscar el rostro de Dios. Hagamos un selah, un silencio y en oración busquemos su rostro. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos entender esta revelación de tu palabra. Que tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por ti. Gracias porque tú nos permites, si obedecemos tus mandamientos y permaneceremos en ti, seremos realmente tus discípulos y conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y si Jesucristo nos da la libertad, seremos verdaderamente libres. Dios mío, ayúdanos a entender y aplicar este principio en nuestra vida personal. Pero también oramos, oh Señor, por los inmigrantes venezolanos
que se encuentran en nuestro país infectados de este virus y sin ninguna fuente de ingreso. Qué triste que es lo que estamos viviendo. Desigualdades. Mientras pocos tienen demasiado, los muchos tienen poco. Y una gran mayoría, como los inmigrantes, pasan enormes necesidades. Ten misericordia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos un texto bíblico sorprendente. Veamos a la persona de Jesús en un diálogo con un gobernante. Juan 18, del 36 al 38. Dice así la Escritura, hablando Jesús. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que, ¿eres rey? Le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilatos. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Estos textos nos muestran cómo es el ser humano sin Dios y cómo Cristo vino a mostrar lo que es la verdad. Jesús estaba prisionero en las manos de Pilato, que era un gobernador romano. Este le había preguntado a Jesús si es un rey. Jesús le indicó que el reino de Cristo no está en este mundo, no pertenece a este sistema de referencia terrenal, que, que en el reino de Cristo la verdad es el fundamento de la gobernabilidad. Por favor, iglesia, escuche esto. La verdad es el fundamento de la gobernabilidad en todos los niveles en que se desarrolla la raza humana. Y que por decisión de Dios el Padre fue enviado Cristo a este planeta a dar testimonio y mostrarse como la verdad. Dios envía a este mundo a Jesucristo para mostrarse como la verdad. Y solo el que está alineado a la verdad escucha lo que es la verdad y le escucha a quien es la verdad, Jesucristo. Pilatos era el gobernador. Tenía poder, fuerza, como todas las autoridades romanas, pero no tenía autoridad. No sabían ni vivían lo que es la verdad. Por eso Pilatos, en sorna, en burla, le dice a Jesús, oye, ¿qué es la verdad? Y ni siquiera esperó que Jesús le contestara. Y sabiendo muy bien que era inocente, se dejó seducir de la multitud y procedió a autorizar a que la turba, a autorizar a lo que la turba le decía. Y crucificaron al inocente. Oremos. Señor, desde esta posición de la historia, podemos de alguna manera decir cómo es posible que Pilatos hizo esto y cómo la turba, la muchedumbre gritaba, crucifícale, crucifícale. Seguramente si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiéramos sido parte de la gente que gritaba, crucifícale, crucifícale. No hemos entendido a lo largo de estos miles de años de historia que la verdad es el fundamento de la gobernabilidad. Y hemos fallado en nuestro hogar, hemos fallado en nuestra casa, en la iglesia, en la nación. No hemos logrado captar y entender que la verdad es el fundamento de la gobernabilidad. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos también
en esta realidad en que vive nuestro mundo. Y la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera permite que todos los ministerios que ejerce la Iglesia de Cristo, que todas sus actividades se desarrollen ajustados siempre a la verdad. Y que tú nos ayudes a utilizar la tecnología para llegar a través de ella con el mensaje de la verdad y edificar a mucha gente de nuestra nación y del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos un segundo aspecto que es muy importante. ¿Cómo se puede vencer a Satanás con la verdad? ¿Cómo se puede vencer a Satanás con la verdad? Analicemos el libro de Mateo, capítulo 4, los versículos del 1 al 11, o Lucas 4, del 1 al 13. Analicemos serenamente, pero siendo realistas, el sistema humanista en que nosotros vivimos ha presentado diferentes formas de pensar a lo largo de la historia. Veamos tres de ellas que he intentado implementar en todas las comunidades, sin importar la raza, el idioma o su geografía. Estas formas de pensar son una de esas tres. La primera, cuando este sistema humanista usa la razón, usa el intelecto para dejar sentado los principios humanistas. Dos, usa la voluntad para inclusive tratar de desafiar las leyes naturales. Y tres, apela al placer y a experimentar esta gloria terrenal para dejar sentado sus principios de este humanismo. El instrumento más efectivo que ha utilizado el humanismo para cumplir sus propósitos es el mismo Satanás. O mejor dicho, Satanás ha utilizado al humanismo para dejar los principios diabólicos insertados en la mente y el corazón de los seres humanos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, inició su ministerio aquí en la tierra, llorando, ayunó 40 días, como dice el texto de referencia. Solo la llenura del Espíritu Santo permitirá que se inicie un ministerio, porque así inició Jesús, lleno del Espíritu Santo, como dice el texto. Para hacer un ministerio como lo hizo Jesús, trascendental que cambie la historia de la humanidad, Jesús era consciente que tenía que prepararse espiritualmente para iniciar su ministerio. Y antes de comenzar a trabajar, ayunó 40 días. Una persona que ayune 40 días, su cuerpo se va a debilitar. Y viendo esta realidad, Satanás aprovechó la ocasión y saltó a la escena. Le llevó a un lugar desértico y apeló a la razón. Lucas 4:3 dice, el diablo le dijo entonces, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Después de ayunar 40 días, era razonable que Jesús tenga hambre y Satanás se equivocó al pensar que el problema del ser humano es material solamente. Y se imaginó que le podría mostrar a Jesús que si cubre las necesidades materiales de las personas en el inicio de su ministerio, habrá garantía que todos le sigan y el ministerio de Jesús tendría un éxito asegurado. El razonamiento equivocado de Satanás, su mentira fue creer o hacer creer que el mayor problema del ser humano es material y no es espiritual. Esto es tremendo. Una mentira de Satanás es pensar que el mayor problema del ser humano es material y no es espiritual. Eso es una mentira de Satanás. Otra mentira de Satanás es hacernos creer que Cristo vino a cambiar nuestros malos hábitos.
en buenos hábitos. ¿Escuchó eso? Una mentira de Satanás es hacernos creer que Cristo vino a cambiar nuestros malos hábitos en buenos hábitos. ¿Qué pasó? Jesús le respondió en Lucas 4:4. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Jesús expuso la verdad. Y lo que voy a decir es muy importante que lo entendamos. Cristo no vino a resolver mis problemas materiales, a tal punto que una de las expresiones de Jesús fue, pobres siempre tendréis. Cristo vino a darme vida estando yo muerto por mi pecado. Este es un selah, un silencio para entender este principio. Cristo no vino a solucionar mis problemas materiales. Cristo vino a darme vida estando yo muerto por mi pecado. El pecado me mató. Cristo me resucitó. ¿Entendemos eso? El problema del ser humano a lo largo de toda la historia, en todas las culturas, el problema del ser humano es espiritual, no es material. Noten qué diferente que es esto. Entremos en un momento de oración. Ayúdanos a entender, Señor. Satanás mintió desde el principio. Satanás se levantó antes del inicio de la historia humana como un líder que quería ser Dios y engañó a los ángeles de ese tiempo. Y la tercera parte se rebelaron contra Dios y Dios les echó del reino. Satanás fue contra Adán y Eva para arruinar la obra de su creación y logró convencer a Adán y Eva de sus principios. De alguna manera, Satanás pensaba que podía vencer el plan general de Dios. Señor, ayúdanos a comprender esto. Ayúdanos a comprender que el problema que nosotros tenemos es espiritual, no es un problema material. Ayúdanos a entender eso, Señor. Pero también, Señor, en nuestra realidad que vivimos, mujeres embarazadas que están siendo atendidas en su proceso de dar a luz en sus diferentes lugares de los centros médicos. Que Dios les proteja a los recién nacidos de este virus que nos asedia. Ten misericordia de aquellas mamitas que están dando a luz y protege a los bebitos que salen de su vientre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La segunda forma como Satanás intentó vencerle a Jesucristo es apelando a su voluntad al intentar desafiar las leyes naturales. Lucas 4 del 9 al 12. Después el diablo les llevó a la ciudad de Jerusalén, le subió a la parte más alta y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice que Dios mandará a sus ángeles que te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. La mentira de Satanás. No se puede desafiar leyes físicas por razones equivocadas. La mentira de Satanás es que Jesús podía desafiar leyes espirituales por ciertas razones que él tenía, pero que eran equivocadas. La mentira de Satanás es de que Dios es nuestro mensajero, nuestro mandadero. Una mentira de Satanás es querer nosotros sí podemos forzar a Dios para satisfacer nuestros deseos.
que nosotros podemos forzar su brazo en favor nuestro. Esas son mentiras de Satanás. Jesús expuso la verdad. No se puede partir de una verdad para desafiar al ser humano a poner pruebas a Dios. El Salmo 91 del 11 al 12 es verdad que dice que el Señor nos va a proteger de todo si vivimos bajo su sombra. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo el abrigo del Omnipotente. Y nos dice muchas cosas que Él nos va a proteger. Es la verdad. Pero Éxodo 17:7 muestra cómo nosotros no debemos probar a Dios de ninguna manera. Las leyes de Dios están en un nivel superior a las leyes naturales. Dios no va a quebrantar las leyes naturales. Pero Dios puede usar sus leyes espirituales que se encuentran en un nivel superior de las leyes naturales. Y Dios les va a usar de acuerdo a su soberanía. Pero no podemos tentar a Dios para sacar algún provecho personal nuestro. Tercer punto. Satanás apeló al placer y al poder temporal y de la gloria terrenal. Lucas 4, del 5 al 8, dice, luego el diablo le levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo, le dijo, yo te daré esto, yo te daré este poder y la grandeza de estos países, porque yo le había recibido y se le daré a quien yo quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. La mentira y la ignorancia de la Escritura harán que el ser humano haga cosas torpes, como lo que intentó hacer Satanás. Es verdad que cuando el ser humano pecó y se fue en contra de Dios, Satanás tuvo ventaja sobre esta tierra. Y la Biblia varias veces, y Jesús mismo ha dicho que Satanás es el príncipe de este mundo. Y Satanás, asumiendo ese principio, le dice a Jesús que todas las cosas en la tierra que le ha sido dado a Satanás, él le daría a Jesús si se arrodilla y le adora. Y tuvo tal atrevimiento de decir al que creó el universo, al que hizo todas las cosas. Y Jesús le dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Amada iglesia, el ser humano no está en condiciones de soportar la grandeza que representa el poder absoluto. Por eso cuando el hombre se corrompe absolutamente. La historia nos registra que no ha habido imperio que se ha mantenido en la historia. Todos han sido destruidos y serán destruidos hasta que Cristo regrese por segunda vez. Como dice Daniel 2, del 44 al 45, recuerden ustedes en el sueño del rey Nabucodonosor, cuando soñó en esa estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro, y sus pies hierro con barro cocido mezclados, hasta cuando salió una roca, no de la estructura humana, e impactó en la base de la estatua de los pies mezclados de entre hierro y barro cocido, y todo se desmoronó. Esto significa que desde el tiempo de Daniel no va a haber gobierno humano que se mantenga firme por mucho tiempo. ¿Cuáles fueron los razonamientos equivocados de Satanás? Sus mentiras. Satanás le mostró el reino de los mundos, del mundo, para impresionar a Cristo, olvidándose de que Cristo fue creador del universo, como dice Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 2.
Satanás se olvidó de que Cristo y el Padre son unos. Se olvidó del Shema. Hoy Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Su arrogancia sin límites le pidió a Cristo de la gloria que se arrodille y le adore. ¿Qué expuso Jesús? La verdad. La adoración es únicamente a Él. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad, como dice Mateo 4, del 23 al 24. Y que el servicio es solamente a Él. Querida y amada iglesia, todo razonamiento que el ser humano lo adquiera y que garantice la toma de decisiones y que genere justicia, paz y desarrollo, se debe realizar exclusivamente en base a la verdad. No hay otra manera de hacerlo. Y Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, la base es de lo que Él es. Y yo tomaré razonamientos y decisiones en base a lo que Él es. La cosmovisión adecuada en la que me debo unir a las enseñanzas de Jesucristo están reflejadas en su palabra. Si soy un verdadero discípulo, conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Todas las enseñanzas de Jesucristo me garantizan una vida de gozo, de esperanza y realización personal, porque el Señor quiere mi bien, porque me diseñó para eso. El ejercicio de la libertad se potencializa en la obediencia a sus mandamientos y me permite experimentar el amor y una perfecta unidad entre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, debemos ejercer la libertad. Somos libres para tomar decisiones, pero esas decisiones deben ser tomadas en base a la verdad. Y solo Jesucristo es la verdad. La verdad no es un concepto, no es una palabra, es una persona, el Señor Jesucristo. Oremos. Gracias por esto, Señor. Gracias porque a través del conocimiento de la verdad puedo enfrentarlo a Satanás y derrotarle con el poder del Espíritu Santo. Ayúdame, Jesús, a conocerte a ti, que eres la verdad, que eres el camino, que eres mi vida. No me permitas, oh Señor, tomar caminos diferentes, sino solo conocerte a ti, oh Jesús. Pero también te pido, Señor, por nuestros niños de escasos recursos que permanecen en las calles buscando qué comer y alguna moneda que alguien les regale. Y son expuestos a altos niveles de violencia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos como iglesia a que tomemos decisiones en base a la verdad. Sí, ejercer lo que tú nos diseñaste de ser libres, pero tomar decisiones en base a la verdad. Levanta a la iglesia, Señor, a cada miembro de la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, en ejercitarnos para tomar decisiones en base a la verdad. Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Abraza a cada miembro de la iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga.